Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Este es el plan de salvación de Dios. Para eso envió a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo. Y el Hijo de Dios hecho hombre en la tierra lo que hace es cumplir la voluntad del Padre. Y lo hace a través de su palabra y de sus acciones. Y al final entregando su vida en su Pascua. Así, por ejemplo, nos relata San Lucas en el capítulo 8 un momento en el ministerio público de Jesús. Yendo por las ciudades y aldeas, predicaba y evangelizaba el reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de diversos espíritus malignos y enfermedades. María Magdalena, Juana, mujer de Cusa, Susana y otras que le servían con sus bienes. Jesús desempeña su misión predicando y así evangeliza. Es decir, transmite a los hombres, revela a los hombres la verdad de Dios. Al revelar la verdad de Dios, les revela también la verdad de sí mismos, porque al revelar a Dios como Padre, les revela a aquellos hombres y mujeres algo que ellos no podían saber por sí mismos, que eran hijos de Dios. No que se sintieran hijos de Dios, sino que lo eran. Y esa verdad profunda de Dios, que implica la verdad profunda de la persona humana, constituye el centro de la revelación de Cristo. Cuando Cristo realiza su Pascua, muere y resucita, se aparece a los discípulos y les dice, así, por ejemplo, en el último capítulo de San Lucas, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará. ¿Ven? La palabra de Dios. Estábamos en esta forma en que Cristo comunica a los discípulos su propia misión y los capacita enviándoles el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Entonces aquellos discípulos, primeros apóstoles, a su vez transmiten por la imposición de las manos a sus sucesores, como lo es en nuestros días Monseñor Jorge, a punto ya de tomar posesión. De tres maneras los obispos cumplen la misión de Cristo en la tierra: enseñando, santificando y gobernando. Enseñando la verdad revelada, santificando a través de la gracia de Dios que comunican para poder capacitar a la criatura humana a recibir esa revelación y vivirla. Y gobernando en nombre de Cristo Rey. Es decir, el gobierno implica ese ordenamiento de la vida humana según la voluntad de Dios. La primera forma de misión es enseñar. Los obispos son maestros de la fe. No tanto por su capacidad intelectual sino por el carisma que reciben del Espíritu Santo de ser otros Cristos enseñando la verdad en el mundo. Esto está en relación a nuestra fe, porque la fe cristiana no es, por así decir, un sentimiento que brota de adhesión genérica, algo que yo siento dentro de mi alma, sino que la fe cristiana es respuesta a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es expuesta con autoridad de maestro por el obispo en nombre de Cristo. Por eso la fe en la tierra depende de la predicación. Y por eso un obispo es, en medio del pueblo de Dios, aquel que garantiza la verdad. En todo el mundo, la verdad la garantizan los obispos unidos junto al sucesor de San Pedro, el Papa. La expresión más grande, más extendida de ese ejercicio de la verdad es cuando los obispos se reúnen junto al Papa en un concilio, como fue en los años 60 el último gran concilio, el Concilio Ecuménico Vaticano II. Luego, cada obispo en su diócesis es el maestro de la fe, en comunión con la fe, el contenido de la fe, con los demás obispos y el Santo Padre. Entonces, Monseñor Jorge viene a nuestra diócesis a garantizar
la predicación de la verdad, para suscitar en los fieles la fe, es decir, la respuesta de cada uno de adhesión a aquella palabra sobrenatural que el obispo garantiza. En esencia, lo que el obispo enseña es las verdades de fe y de costumbres, es decir, en quién debo creer y cómo debo vivir la verdad que me fue proclamada. La fe cristiana no es simple adhesión intelectual, sino adherir intelectualmente, me doy cuenta que esta es la verdad de Dios y mi propia verdad profunda, y luego trato de vivir según esa verdad. Por eso los hijos y las hijas de Dios son hombres y mujeres que viven en el mundo, pero con una conciencia iluminada por una verdad que el mundo no puede dar. Esa es la verdad que Cristo trajo al mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la verdad que un obispo tiene como misión perpetuar en la tierra. Según esa verdad, nosotros respondemos con la fe. El obispo puede tener momentos donde opina de muchos temas o sobre realidades de la época, pero donde tiene el carisma verdadero de la infalibilidad es cuando predica la verdad revelada que Cristo confía a su Iglesia. Ave María Purísima.